Joaquín Almunia, muy buenos días. Hola, buenos días. El vicepresidente de la Comisión Europea, el comisario europeo de la competencia, está ya en Bilbao para participar en este foro global. Ucrania, antes de nada, señor Almunia, ¿cuál debe ser, a su juicio, la respuesta europea a la presencia rusa ya de facto en Crimea? Bueno, la Unión Europea está haciendo lo que es nuestro papel, que es hacer toda la presión posible con los instrumentos que tenemos, que en nuestro caso no son instrumentos de fuerza, no son instrumentos militares, son instrumentos económicos, son instrumentos diplomáticos, toda la presión posible para que haya diálogo entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso, que se evite el conflicto, que se vuelva a discutir de los problemas que hay, que son evidentes, de tensión entre Ucrania y Rusia, pero en torno a una mesa y no con tropas, no con amenazas, no con este tipo de ruidos que hay que evitar a toda costa. Hay unidad en lo que llamábamos el bloque occidental. No sé si ya sirve esta definición entre Estados Unidos, la Unión Europea, los socios de la OTAN, porque parece que Alemania es partidaria de abundar en la vía diplomática y que el tono, al menos el tono de las declaraciones en Estados Unidos es más fuerte, más contundente. No, yo creo que en lo básico hay unidad, cada uno tiene el tono que tiene, pero Estados Unidos es la mayor potencia militar del mundo y entonces cada vez que Estados Unidos dice algo se interpreta de forma distinta si lo dice un país europeo que es una potencia militar media, y en el caso particular de Alemania, además, con unas restricciones en los últimos 60 años de cualquier tipo de participación en intervenciones militares, pero hay unidad en la Unión Europea, por supuesto, y hay unidad en el ámbito de la OTAN, sí. Joaquín Almunia, en un minuto hablamos de lo que nos ha traído aquí, de la economía. Vamos a recapitular primero el resto de la información del día. A continuación, La Caixa les ofrece los titulares del día. Pues al margen de Ucrania, donde las tropas rusas siguen haciéndose fuertes en los cuarteles militares y en los puntos estratégicos de la península de Crimea, otras cosas pasan por el mundo. Por ejemplo, aquí en España hoy estamos de nuevo pendientes del temporal. Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, desde donde les hablamos esta mañana, despiertan hoy en alerta roja, en previsión de olas otra vez que pueden llegar a superar los 10 metros de altura. En Navarra, el Partido Socialista inicia esta semana su ronda de contactos con todos los partidos políticos menos Bildu antes de decidir si presenta o no la moción de censura contra la presidenta Yolanda Bárcena. Los socialistas dicen que en esta ronda de contactos buscarán la manera de garantizar que los navarros puedan ser consultados en las urnas sobre su gobierno, aunque hoy de lo que se va a hablar mucho es de la ceremonia de los Oscar, que ha encumbrado a Alfonso Cuarón y a su película Gravity. María Guerra. Los Oscar han tardado 86 años en dar el premio de mejor película a una historia sobre su gran tragedia histórica. 12 años de esclavitud consigue una victoria moral con 3 premios, película, guión y actriz de reparto. Su director, negro y británico, Steve McQueen, lo ha dedicado a un drama que no cesa. Le dedico este premio a todas aquellas personas que han sufrido esclavitud, y todavía hay en el mundo 21 millones. También son históricos los 7 Oscar de Gravity. Por primera vez, un director latino, el mexicano Alfonso Cuarón, ha conseguido el Oscar en esa categoría, y estas han sido sus palabras en castellano. Y esto es gracias a ti, mamá. Si algo yo estoy aquí es por ti, y esto es para ti. No ha habido sorpresa en los Oscars de interpretación. Kate Blanchett, mejor actriz por Blue Jasmine, y Matthew McConaughey, mejor actor por su papel de enfermo de SIDA en Dallas Buyers Club, dejando otro año más a DiCaprio sentado en el patio de butacas de una ceremonia anodina, donde la mayor diversión ha sido ver cómo la presentadora hacía fotos con su móvil a las estrellas. Mamá, hoy no solo empiezo a trabajar. Sé que alguna vez no te sentiste muy orgullosa de mí, pero a partir de ahora quiero que cada día eso sea lo primero que sienta. Cambiar el presente de muchos jóvenes en dificultades con una oportunidad de trabajo es el primer paso para darles un futuro, porque su futuro nos importa. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa. Las 9 menos 25, 8 menos 25 en Canarias, hablamos con Joaquín Almunia, el vicepresidente de la Comisión Europea. España de la estabilidad al crecimiento es el título genérico de este foro que hoy nos reúne aquí.
Señora Almunia, ¿definiría así el momento que vive la economía española? ¿Hemos alcanzado la estabilidad y ya estamos solo a la búsqueda del crecimiento? Bueno, por supuesto que todo el mundo busca el crecimiento y es lo que necesitamos. Sin crecimiento no hay empleo, sin crecimiento no hay expectativas de futuro, no hay consolidación de lo que ya hemos conseguido en los últimos años gracias a reformas, ajustes, sacrificios y esfuerzos. Pero yo no definiría el momento actual como de estabilidad, es un momento del inicio de la recuperación económica. Por desgracia, en toda la zona euro y en el conjunto de la Unión Europea es una recuperación económica que no es todavía suficientemente fuerte, y una economía como la española, aparte de los esfuerzos propios y de las políticas propias, necesita apoyo desde el exterior en términos de demanda externa, y nuestros dos principales clientes son Alemania y Francia. Por lo tanto, nos interesa mucho que el conjunto de la zona euro vaya recuperándose de manera sostenible, porque eso es un elemento imprescindible de nuestra recuperación. Hace poco dijo usted en una entrevista en El País que al gobierno español le faltaba proyecto. El gobierno español insiste en que su proyecto cuando se hizo cargo de España era sacarla del borde del abismo donde estaba. Y ayer mismo el presidente Rajoy dijo que no ver el cambio de tendencia, no ver la recuperación en España era actuar desde los prejuicios. No, cuando yo hice una declaración sobre el proyecto me refería, y está así explícitamente dicho en mi respuesta, al medio y el largo plazo. Porque es verdad que estamos saliendo de la recesión, ya la hemos dejado atrás, es verdad que tenemos cifras de crecimiento positivas en los 2 últimos trimestres, pero quedan muchas cosas por hacer para volver a situar a la economía española en una senda de creación de empleos capaz de absorber a la mayor velocidad posible, y no es fácil, el 25,6% de desempleo que todavía tenemos, que es una cifra, la verdad, que insoportable. Hay que hacer todo lo posible por reforzar los motores del crecimiento y por reducir al mismo tiempo las desigualdades, porque los sacrificios para ir saliendo de esta crisis se han repartido muy mal, de manera muy injusta. ¿Cómo puede afectar a la búsqueda del crecimiento, a la búsqueda del empleo, este calendario electoral amplísimo que iniciamos en España en este momento, pero que también inicia la propia Unión Europea con las elecciones de mayo? Bueno, las campañas electorales son un momento extraordinariamente importante para que las fuerzas políticas, los candidatos, presenten sus programas, sus propuestas, sus prioridades, los instrumentos que quieren utilizar, si consiguen la confianza de los electores, y para que los ciudadanos sepan quién es quién en política. A veces hay muchas cosas que hacer en las crisis que las tenemos que hacer entre todos, pero las campañas electorales sirven para distinguir quién es quién, cuáles son las prioridades diferentes, y eso lo necesita Europa y lo necesita cualquier país democrático. Siendo demócratas no podemos tener recelo ante unas elecciones, sino lo que tenemos que decir a los ciudadanos es: queremos contarles la verdad y queremos que ustedes participen activamente decidiendo. ¿Participa usted del temor al crecimiento de los populistas que ya han manifestado algunos dirigentes? Sí, los sondeos indican que hay un crecimiento de los populistas, antieuropeos, euroescépticos, incluso de partidos claramente xenófobos y alguno de ellos racista. Pero aunque van a aumentar probablemente, y por desgracia, su presencia en el Parlamento Europeo va a seguir teniendo una mayoría muy amplia proeuropea, inequívocamente democrática, con fuerzas de centro-izquierda, de centro-derecha, pero que llevan participando en la construcción europea desde el principio. Por lo tanto, no me preocupa el próximo Parlamento Europeo. Lo que sí me preocupa es que en algunos países de la Unión Europea, y no precisamente los más pequeños, los partidos, digamos, tradicionales, se ven atraídos por algunas de las ideas de estos populistas, de estos xenófobos, por miedo a perder votos. Y cuando el darles la razón en alguno de los argumentos que utiliza esta gente es empezar a considerar la posibilidad de una derrota frente a ellos. Y yo no quiero considerar la derrota frente a ellos. Yo creo que tenemos que decir con claridad: nuestras ideas son mucho mejores, nuestros valores hay que defenderlos a toda costa y tenemos nosotros las soluciones. Ellos solo tienen las actitudes negativas y el tratar de sacar ventaja del miedo. En este foro global se va a hablar de España, también de Europa, naturalmente. ¿Está a salvo definitivamente el euro? Sí, yo nunca he creído en el riesgo de división del euro. La zona euro ha atravesado esta crisis muy mal porque nos faltaban instrumentos, se van poniendo en marcha esos instrumentos en estos momentos, y antes de que el Parlamento cierre las puertas para ir a las elecciones, el Parlamento Europeo. Ojalá se confirme ya la aprobación definitiva del segundo pilar de la Unión Bancaria, que es un elemento imprescindible para que haya financiación para la economía real, pero el euro no ha estado nunca en peligro
viéndolo desde donde lo vemos los favorables al euro. Quienes han anunciado una y otra vez la muerte del euro, la división del euro, la salida de no sé cuántos países del euro, son los que dijeron que el euro no existiría o son los que dijeron que el euro iba a tener una vida de 6 meses. Pero hemos pagado un precio muy alto, se lo digo porque hay un grupo numeroso de profesores universitarios, economistas, que ha elaborado un manifiesto con motivo de este foro en el que reclaman una economía al servicio de las personas, en la que dicen que el precio que se ha pagado por salvar el euro es la cohesión social y que Europa sea un referente en esta materia. Pero no hemos pagado ningún precio por salvar al euro. Si el euro no hubiese sido salvado, si el euro hubiese salido deteriorado, si la zona euro se hubiese dividido, el precio que estarían pagando los ciudadanos por atravesar esta crisis sería todavía mucho mayor. Sería mayor. A mí ese tipo de declaraciones de que la economía está al servicio de las personas, pues las suscribo, ¿cómo no? Claro que la suscribo. El decir es que se han hecho mal las cosas, pues sí, no se ha acertado al 100%, porque nadie había vivido en carne y hueso una crisis como estas. Ahora, hay que añadir a continuación, y sobre todo si se es académico y se quiere tener un rigor intelectual por encima de la media, es bueno, ¿y la alternativa cuál era? ¿Qué hubiese sido de Grecia, qué hubiese sido de Portugal, qué hubiese sido de Irlanda, de Chipre, de Italia, de España, de Francia, incluso de Alemania, si el euro no hubiese existido? Si hubiésemos estado cada uno por nuestro lado, como hace 50 o 60 años, cada economía nacional tratando de salir adelante a costa de las demás. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Pero la austeridad como única receta era la única salida, señora No, la austeridad Almunia. no ha sido la única receta. La austeridad es necesaria cuando se tienen desequilibrios graves. Y otra cosa es acertar en la dosis de austeridad y en complementar la política de austeridad, es decir, la política de ajustes de los desequilibrios que no son sostenibles, con políticas que reduzcan los esfuerzos de los más débiles, con políticas que se ocupen de la igualdad, de la distribución equitativa de los esfuerzos, con políticas de inversión, con políticas de cohesión. Eso sí es necesario, y es necesario en un momento como el actual, en que toda la sociedad europea tiene que seguir remando para salir adelante y para conseguir el crecimiento que necesitamos, que todavía tenemos en Europa. Tenemos un 11% de paro, 10,8% de paro. En la zona euro un 12%. En países como España el 25%. Por lo tanto hay mucho que hacer, hay muchas cosas que hacer, y en vez de sembrar el pesimismo en la gente, lo que hay que hacer es ofrecer salidas, ofrecer propuestas viables y propuestas capaces de resolver con eficacia los problemas. Joaquín Almunia, tengo a todo su equipo y al mío diciéndome que se tiene que ir, porque este es un día con muchos compromisos para los participantes en el foro y muchos medios, 250 periodistas acreditados en Bilbao para seguir sus palabras, como siempre. Le agradezco que haya querido estar también con nosotros en Hoy por Hoy. Muchísimas gracias, buenos días. Un abrazo. A las 9:11 de la mañana, a las 8:11 en Canarias, un placer hacer este programa en este lugar maravilloso, el atrio del museo, a donde empiezan a llegar compañeros de los medios de comunicación. Hay 250 periodistas acreditados y aquí con nosotros en esta sala, periodistas de la agencia EFE, del País, del Periódico de Cataluña, de 5 Días, de La Voz de Galicia, de 4, de Telecinco. Y en otro lugar de este edificio, el resto de la prensa, mucha prensa internacional para cubrir un foro en el que se va a tomar la temperatura a la salida de la crisis. Estamos saliendo, cómo salimos, a dónde vamos, cuál es el modelo, dónde hay que por qué hay que apostar y dónde hay que apostar especialmente. Esas son las claves de una jornada en la que, como les decía, el rey don Juan Carlos va a inaugurar a las 10 de la mañana el foro y por lo tanto hay unas medidas de seguridad extraordinarias en este lugar. Un mini Davos, decía Emilio de la Peña. Viene Christine Lagarde, está el secretario general de la OCDE, comisarios europeos, hemos hablado con el vicepresidente y empresarios, aquellos señores que tienen en sus manos la posibilidad real de crear el empleo. La política se mueve en los despachos, en los consejos de ministros, da facilidades o no, pero quienes luego tienen que crear esos puestos de trabajo son los empresarios. A este foro vienen 3 mujeres. Yo no querría empezar por aquí, pero tengo que empezar, porque la foto del foro, si ustedes tienen un ordenador a mano, se pueden meter, está llena de corbatas. Hay 3 mujeres. Una francesa que está al frente de un organismo internacional muy importante, Christine Lagarde, una portuguesa, la ministra de Finanzas, y una española, Rosa García. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que está al frente de una empresa muy importante, es la presidenta de Siemens España. Hemos hablado muchas veces
en este programa con Rosa García, además del frío que hace ahí en la cumbre, y no por lo de Davos, del frío que hace para las mujeres, porque sigue habiendo pocas mujeres y la fotografía de este foro es buen ejemplo de que arriba en las alturas del mundo financiero y económico sigue habiendo pocas mujeres. Sí, la verdad es que todavía somos pocas, pero hay que mirar el mundo con optimismo, porque las que estamos, y yo soy solo una representación, pero cada vez somos más y creo que vamos demostrando que somos muy válidas y espero que vayamos abriendo camino para las nuevas generaciones de niñas y de jóvenes que en este momento pues, se encuentran estudiando, así que darles ánimos. Desde su perspectiva, como presidenta de una empresa que vende sobre todo bienes de equipo a otras empresas, ¿está notando un cambio significativo? ¿Le hacen más pedidos? ¿Esto se mueve para bien? Bueno, nuestra empresa está sobre todo en 4 áreas, ¿no? El área de la energía, donde en este momento en España producimos el doble de lo que se consume, así que casi todo lo que estamos vendiendo es con empresas de ingeniería españolas que están saliendo al exterior. En industria, donde las cosas van mejorando poco a poco, pero nuestras fábricas, no las nuestras, sino las fábricas españolas están solamente al 75% de la producción, así que todavía nos queda exportar mucho y vender mucho al mercado interior antes de que se necesiten nuevos productos. Después nos dedicamos a la sanidad y bueno, pues hemos pasado años donde apenas se han construido nuevos hospitales y donde no se han hecho modificaciones sustanciales de las tecnologías ya existentes. Y por último, pues en las infraestructuras de las ciudades se está empezando a ver que se están agilizando en el tema ferroviario, pues se está acabando ciertas líneas de alta velocidad, se están empezando a plantear qué hacer con puertos, o sea que, bueno, nosotros somos moderadamente optimistas, pensamos que este año mantendremos una facturación similar a la del año anterior, que ya es bueno después de varios años de caída, y seguiremos apostando por este país, por supuesto, porque sabemos que de esta crisis tendremos que salir y más fuertes. Pero con ese panorama que describe de los últimos años, ¿no ha aumentado la inversión de Siemens en España? ¿O sí? Bueno, nosotros sí hemos aumentado. Nosotros hemos aprovechado estos momentos de crisis para ver qué compañías podía haber que tuvieran un portfolio similar al nuestro o complementario, y adquirimos una compañía de 700 empleados, es decir, que hemos aumentado el número de empleados y hemos pues reforzado nuestra tecnología de señalización ferroviaria y de hecho, bueno, pues desde España ahora mismo estamos haciendo señalización ferroviaria para gran parte del mundo, o sea que sí hemos apostado. El sector exterior da síntomas buenos, señales buenas. En España ha crecido un 5 y pico % en el último año. Sin embargo, en el caso de la industria hay como un parón y de hecho en el último trimestre del 2013 el crecimiento fue 0. ¿Qué pasa con la industria? ¿No hay recuperación posible sin un sector industrial sólido? Tienes toda la razón. La industria es clave para la salida de España de la crisis. Si nos ponemos a pensar en los años 60, 70, España era una gran potencia industrial, casi un 30 y tantos % era PIB industrial, y a España le pasó como a casi todas las grandes economías, que según se van haciendo más ricas se van terciarizando. Esto ha pasado en todas partes, está pasando incluso en China, que es la gran fábrica mundial, ¿no? Pero mientras que ha habido otras economías que han sido capaces de terciarizarse y dejar al menos un 20% de PIB industrial, que es lo que la Unión Europea le propone a sus países miembros como ideal, y Alemania es un ejemplo, pues ha habido otras en los que, en el caso de España, por ejemplo, resultó ser tan interesante el ladrillo que en algunos casos merecía la pena tirar abajo una fábrica que estaba dando puestos de trabajo y que los darían hoy y mañana, que estaba a lo mejor frente a la bahía de Algeciras, y construir pues un grupo de chalets adosados, ¿no? Ahora tenemos los chalets adosados y desgraciadamente el trabajo ya se ha eliminado y muchos de ellos están todavía sin vender y la fábrica las hemos destruido. El PIB industrial es solamente en España un 13% y esto es un problema. Y recomienda la Unión Europea un 20%. En el tema de recuperar peso industrial el tamaño sí importa, ¿no? Importa mucho. Realmente las fábricas empiezan a coger productividad
y para vender a un precio razonable y con calidad razonable necesitas ser muy productivos cuando empiezas a tener tamaño. Entonces, cualquier fábrica de más de 250 empleados empieza a ser productivo. Y si crecen más, mejor. El problema que tiene España es que en general la mayor parte de nuestro sector industrial es muy pequeño y entonces tiene que o bien buscar financiación, aprovechar que tiene un buen producto, salir al exterior y crecer y vender y arriesgarse. Es cierto que hay que arriesgarse, pero el que no arriesga no gana. Y si no, pues intentar buscar asociaciones con otro tipo de fábricas parecidas que sean complementarias o que hagan incluso algún producto similar, ¿no? O sea, que el tamaño mediano y pequeña empresa del que tan orgullosos nos sentimos en España, que sostienen un porcentaje elevadísimo del empleo español, está bien para determinadas cosas, pero, por ejemplo, para darle solidez al sector industrial hace falta que las empresas sean más grandes. Más grandes. Y si no se tiene capacidad de crecer por falta de financiación, porque el producto sea limitado, asociarse. Exactamente. Es muy importante. Hay que pensar que todas las empresas van a nacer pequeñitas, como una startup. Las empresas industriales menos, porque necesitan siempre una inversión. Pero tenemos que pensar que en 5 o 10 años estas empresas deben hacerse mayores, más grandes, porque necesitan ganar en productividad y sobre todo porque en ese momento van a ser capaces de innovar, de crear productos innovadores que nos van a permitir competir con fabricantes chinos o fabricantes que están produciendo cosas de bajo valor añadido. ¿Y cómo se combina eso con el emprendimiento? Ya ven cuántas cosas interesantes vamos a aprender hoy en este Hoy por Hoy especial que hacemos desde Bilbao. Preguntas para Rosa García, que nos va a acompañar hasta las 10, y vamos a ir incorporando invitados que pasan por aquí pero se tienen que ir porque hoy hay una agenda muy intensa. Jaime García Legaz es el secretario de Estado de Comercio, el anfitrión, por tanto, de este evento. Gracias, buenos días por estar en Hoy por Hoy. De la estabilidad al crecimiento es el título de este foro, el título genérico. España de la estabilidad al crecimiento. ¿Damos por alcanzada la estabilidad? Las reformas que había que hacer, las grandes, las profundas, ¿están todas hechas? No, yo creo que el proceso de reforma estructural todavía tiene recorrido, yo diría que mucho recorrido. En España todavía hace falta cambiar muchas cosas, ¿no? Lo que trasladamos es pues el hecho de que España ya ha dejado de caer, o dejó de caer en el tercer trimestre, que estamos en el momento en el que la economía tímidamente empieza a avanzar, empieza a recuperarse. Y yo creo que era un buen momento, y qué mejor escaparate que el Museo Guggenheim aquí en Bilbao para organizar un debate que nos ayude también a saber por dónde anda Europa y cuáles son las reformas que necesita Europa y particularmente también España para seguir por el camino de la recuperación. La estabilidad ya la hemos alcanzado, es decir, ya no caemos. España llevaba demasiados años cayendo. Ha empezado el crecimiento tímidamente y lo que queremos es consolidar ese crecimiento y que eso se traduzca en empleo, que yo creo que es el gran reto que tenemos todos. Llegados a este punto, al final la encrucijada es muy parecida a la que teníamos al comienzo de la crisis. Si en Europa se van a dar las condiciones para hacer políticas de estímulo profundas y de largo recorrido, o si la exigencia del objetivo de déficit nos va a atenazar el presupuesto de nuevo. Estamos ahí, otra vez. Bueno, yo creo que lo explicó muy bien el ministro de Guindos el otro día en el Eurogrupo. Europa ha estado dando, giros en su política económica. En un momento dado se lanzó el mensaje de que aquí lo que había que hacer era gastar, gastar y gastar. En un momento dado se dice, bueno, este no es el camino adecuado, hay que empezar a apretarse el cinturón porque se ha ido el déficit de las manos, la deuda está totalmente descontrolada. Llegaron los problemas de Grecia, luego llegaron los rescates de Portugal y de Irlanda, y en estos momentos yo creo que el camino que se ha emprendido, al final, después de varios giros, es el adecuado. Es decir, hay que garantizar las sendas de estabilidad presupuestaria, la deuda no puede crecer incontroladamente, y al mismo tiempo hay que hacer reformas estructurales que garanticen, como explicaba muy bien Rosa García hace un momento, que España y Europa somos capaces de crecer con un modelo económico distinto del que hubo antes de la crisis. Era evidente que el camino por el que recorría España o también Italia o por qué no Irlanda y Portugal no era el adecuado. Este modelo en el que el crédito crecía de una forma disparatada, en el que el crédito iba al sector inmobiliario, en el que el sector de la construcción pesaba un 12% del PIB, en el que España construía más viviendas que Italia, Alemania y Francia juntas, pues no nos llevaba a ningún lado. Ahora se trata de construir un modelo distinto. El sector exterior está, y por eso ha tenido un protagonismo tan importante aquí en estas jornadas,
todas las empresas españolas que tienen que ver con la internacionalización, y por eso, entre otras cosas, pues es el propio ICEX quien organiza este evento, buscar ese modelo de crecimiento que necesariamente pasa por hacer la economía española más internacional. España está ya la segunda en Europa en peso exportador, solamente por detrás de Alemania. Hemos adelantado a Francia, hemos adelantado a Italia, hemos adelantado a Reino Unido, pero nos queda mucho camino que recorrer. Ahí el ejemplo es Alemania. Alemania es un país que exporta más de un 50% de su PIB, es un país que tiene pleno empleo, es un país que tiene déficit cero, es un país que no se ha enterado de la crisis que hemos sufrido los demás. ¿Por qué? Por tener una economía diversificada, industrializada, internacionalizada y una industria muy competitiva. Y yo creo que lo más sensato en estas ocasiones es fijarte en quién lo hace bien e intentar parecerte a quien lo hace bien. Un 5,2% crecieron las exportaciones españolas el año pasado. Por cierto, le invito a participar de esa reflexión que hacíamos justo cuando usted llegaba. El sector industrial español está 7 puntos por debajo de lo que recomienda la Unión Europea, es el 13% de la riqueza nacional, el 13% del PIB, del PIB, Bruselas recomienda un 20%. Y yo preguntaba, vamos a ver, para que el sector industrial crezca el tamaño es importante, necesitamos empresas grandes, nos recomendaba alguien que sabe mucho de esto, que es la señora García, pero a la vez, ¿cómo hilvanamos ese discurso con el del emprendimiento, el de hágase usted su propia empresa porque es la única salida que va a encontrar ahora mismo, o por lo menos en el corto plazo? Yo creo que son perfectamente compatibles los dos discursos, es decir, aquí de lo que se trata primero es de sembrar, porque es que esta crisis lo que se ha llevado por delante es el 15% de las empresas que tenía España en el 2007, que se dice pronto. Es decir, hemos destruido decenas de miles de empresas, y esas empresas es como el bosque, ha habido un incendio, se ha quemado y esos árboles tienen que volver a brotar, y para brotar primero tienes que sembrar, y eso es para lo que sirven las políticas de emprendimiento, para que empiecen a surgir empresas que han desaparecido, que serán empresas distintas. Hoy damos unos premios muy especiales a 4 empresarios y empresarias muy, muy jóvenes que han tenido muchísimo éxito, que están con empresas todavía pequeñas, medianas, pero con mucha vocación internacional. Ese es un poco el ejemplo que queremos poner de por dónde tiene que ir la economía española. Pero lo importante es que cuando esas empresas se consolidan, son empresas todavía pequeñas, piensen en que tienen que ganar tamaño, y que no vale con ser una empresa muchas veces de 5 o de 10 empleados si de verdad esa empresa quiere resistir el ciclo y ser una empresa que aspire a consolidarse hacia el futuro. Es verdad que es muy bueno tener pymes, pero también es verdad que las pymes tienen limitaciones, y en una economía como la que estamos, que ya no va a cambiar, que es una economía global, sin fronteras, ser pequeño implica tener dificultades para hacer I+D+I, significa tener dificultades para salir fuera de los mercados, y por tanto ese reto es el que tiene ahora mismo la economía española. A ver, el Gobierno y muchos otros insisten continuamente en que a lo largo de los últimos años hemos ganado competitividad en España, pero no dicen eso las estadísticas de su propio departamento. El índice de tendencia de la competitividad dice que empeoró el último año con respecto a la zona euro y con respecto a la OCDE. ¿Por qué dicen una cosa los portavoces políticos y otra la estadística? ¿Qué hacen los organismos donde están esos políticos? Bueno, o sea, la competitividad es un concepto que se mide por muchísimos indicadores, y se puede medir, por ejemplo, a través de los costes laborales unitarios, que es un índice pues habitualmente utilizado. España ha ganado competitividad sin ninguna duda por la vía de los costes laborales unitarios. El índice de tendencia a la competitividad te mide sobre todo el efecto del tipo de cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el euro está fortísimo. El euro se ha apreciado muchísimo en el último año. El euro se ha apreciado frente a la libra, se ha apreciado frente al dólar, se ha apreciado frente a la moneda china. ¿Y qué pasa? Pues que es más difícil exportar. Es decir, es compatible registrar un empeoramiento del índice de tendencia a la competitividad que te viene por el euro, y eso es un problema que tiene la economía española en estos momentos, y al mismo tiempo ganar competitividad en todo lo que no tiene que ver con el tipo de cambio, que son básicamente costes laborales. Costes laborales unitarios, que es verdad que ha habido un esfuerzo tremendo y un sacrificio muy importante, porque en fin, ha habido que ajustar los salarios, y al mismo tiempo hay otro factor positivo, que es las ganancias de productividad. Nuestras empresas ahora son más productivas, hacen las cosas mejor, son más eficientes de lo que eran hace 2, 3, 4 años, y esa es la parte positiva de la ganancia de competitividad, y en la que desde luego tenemos que perseverar, ¿no? Decía el jefe de economía de la SER hace solo una hora, que estaba sentado aquí a mi lado, que esto era como un mini Davos, pero que a este mini Davos le faltaban las voces disidentes, que no había nadie invitado que vaya a contradecir la tesis oficial.
Hay organizaciones de la Iglesia Católica como Cáritas, por ejemplo, que han criticado el que no haya agentes sociales que le pongan cara a la crisis en este foro. Ayer hubo una manifestación de sindicatos y de otras organizaciones pidiendo el fin de las políticas de austeridad, y hay, por completar, un manifiesto de profesores universitarios que piden que en esta reunión se tenga en cuenta que la equidad debe jugar también a la hora de hablar de diseñar un programa económico. ¿Por qué no han invitado a quienes defendieran otro punto de vista sobre cómo salir de esta en la que estamos todos? Bueno, este foro es un foro muy, si se me permite, enfocado hacia la economía internacional y la internacionalización de la economía española. No pretende ser otra cosa. Lo organiza el ICEX, hay probablemente otros foros en los que se pueden plantear debates más amplios o debates en los que entren otras cuestiones a ser debatidas. Aquí básicamente lo que traemos es empresarios de muchos perfiles, desde los grandes ejecutivos de las grandes empresas hasta empresarios que tienen 30 o 35 empleados, pero que han tenido un gran éxito, que van a debatir esta tarde en una mesa redonda. Y luego esas empresas a las que se refería la presidenta de Siemens, de ese perfil mediano que empiezan a ser grandes, empresas como Técnicas Reunidas, empresas como Sener, empresas como Talgo, que hace 10 o 15 años eran empresas totalmente concentradas en España y que ahora mismo están teniendo un éxito extraordinario fuera de España. Estamos buscando ese tipo de debates. Yo estoy seguro de que hay otros foros en los que ese tipo de cuestiones, que son muy relevantes, se pueden debatir, pero hemos querido acotar el debate en esos términos, la internacionalización de la economía española y los retos económicos que tiene España en estos momentos. Acaban de sonar las señales horarias de las 9:30, las 8:30 en Canarias, y ya me dice todo el mundo que tengo que despedir al secretario de Estado. Secretario de Estado, ¿la deflación es un fantasma? ¿Es el penúltimo riesgo que tiene Europa en el horizonte o se va a poder combatir a tiempo? Yo creo que no podemos confundir deflación con inflación baja. España y Europa están en un contexto ahora mismo de inflación baja y eso es bueno. Es bueno por varios motivos. Primero, porque la inflación es un impuesto sobre los salarios, que lo que hace es comerse el poder adquisitivo de los trabajadores y, por tanto, tener una inflación del 0,1, del 0,2, del 0,3 significa que quien tiene el sueldo congelado no pierde o apenas pierde poder adquisitivo. Yo creo que eso es bueno, porque además es bueno también para el consumo. El que ve que sus salarios se deterioran, lo que hará es gastar menos, consumir menos, porque es consciente de que está perdiendo poder adquisitivo. Eso es distinto de la deflación. La deflación es que los precios empiezan a caer y a tasas sustanciales. Eso en España no ha pasado, eso en España no va a pasar y en Europa tampoco va a pasar. Y yo creo que ese temor a la deflación pues no está fundamentado en estos momentos. Que haya meses como este, en el que por la caída de los precios de los combustibles te puedas situar en tasas de inflación negativas muy pequeñas, no significa que tengas un problema de deflación, ¿no? Y por tanto, yo creo que España lo que tiene que jugar es en la liga de los países estables, de inflación baja, de competitividad por la vía de la productividad. Y yo creo que el temor de la deflación no debe estar sobre la mesa. El señor García Legaz es la persona que hoy tiene aquí en la cabeza todo lo que hay que organizar para reunir a los dirigentes de la economía mundial que vienen a Bilbao, y además el protocolo correspondiente a la presencia del rey, del presidente del gobierno español. Así que yo le agradezco mucho que haya encontrado un hueco para hablar con los oyentes de la SER. Que salga todo bien. Muchísimas gracias por su invitación. Muy buenos días. Con Rosa García habíamos dejado la conversación justo en ese momento, en el momento del tamaño, de cómo hacer posible en un mismo país el fomento del emprendimiento, de hágase usted su propia empresa. Es la única salida que va a encontrar, por lo menos en el corto plazo, con la necesidad de tener empresas potentes, sólidas, solventes, de un tamaño suficiente para que los peces grandes que andan por el océano del mundo no se las coman, ¿no? ¿Cómo hacer posible los dos discursos? Exactamente, estábamos hablando de esto, creo que el secretario de Estado ha hecho una magnífica transición y realmente lo que nos tenemos que dar cuenta es la problemática de la empresa pequeña, es decir, no suele tener dinero para hacer innovación, en cuyo caso solo le queda la posibilidad de competir por precio, no suele tener unas líneas de producción tan grandes, en cuyo caso es menos efectiva y menos competitiva, tiene más problemas de financiación y tiene menos apoyo tanto bancario como de inversiones, tiene más problemas para exportar, habitualmente se encuentra en un grupo de mercados que suelen tener todos la misma moneda y cuando hay un problema de moneda pues suele estar más dañada, en general tiene menos dinero también para utilizar nuevas tecnologías y ponerse muy puntera, entonces mi recomendación es verdad,
hay que seguir apoyando la pequeña empresa y la startup, pero hay que educar a nuestros gestores para que piensen que está bien empezar pequeño, pero que la idea fundamental es que cuando esta empresa empiecen a pasar los años, la empresa tiene que crecer y convertirse al menos 250 empleados en el mundo industrial. Y usted que está por el mundo permanentemente, ¿cómo se ve a las empresas españolas? Porque el dato es bueno, no deja de crecer la externalización que se llama de nuestras empresas, pero ¿cómo se las ve por el mundo? Las empresas españolas son muy buenas. Piensa, por ejemplo, en las empresas constructoras. En general, las 5 o 6 grandes que tenemos están en el top 50 de las empresas mundiales. Las empresas de ingeniería, en temas de renovables, en temas de transporte, excelentes. En turismo, excelentes. Se dan cuenta que tienen muy buena calidad de personal, muy buena calidad en la gestión y también que son valientes. Quizás se nos acusa como empresas de que hemos crecido demasiado rápido, muy apalancados en un dinero fácil y bueno, pues lo que ha pasado es que las grandes empresas han tenido ahora mismo que estar en los periodos de recesión teniendo que reducir su deuda porque estaban teniendo problemas para refinanciarla, pero como empresas son muy fuertes y saldrán muy fuertes de la crisis también. Ayúdeme a traducir toda esta conversación al empleo. A los muchísimos ciudadanos que están en su casa escuchándonos ahora mismo y están preocupados porque o ellos mismos o sus hijos no encuentran trabajo o porque tienen miedo por el empleo que tienen ahora mismo. ¿Qué traducción tiene toda esta conversación general en torno a las empresas, la externalización, con el empleo aquí, en España? Pues yo creo que hemos llegado a un punto donde durante el año no se va a destruir empleo, se va a construir un poquito, pero no vamos a ver gran crecimiento en la destrucción en la construcción del empleo, ¿no? Como te contaba, sobre todo porque en España habrá muchas empresas españolas que sean multinacionales y que acaben creando empleo en otras partes. De hecho, cuando han presentado su cuenta de resultados las grandes empresas españolas, dicen hay beneficios pero obtenidos fuera. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a tener unos años muy duros donde el paro seguirá todavía estando por encima del 20%. Por encima del 20%. Unos años. Es prudente. Ya sabes, yo soy una mujer prudente. Y nadie siempre tiene una bolita mágica además, pero en fin, eso es lo que se adivina. Pero quien quiere cambiar, quien quiere estudiar, quien quiere recomendar por dónde tirar de cara al futuro, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le diría? Yo diría 2 cosas. La primera es que los estudiantes estudien y busquen su pasión. Y ya sé que es bastante poco práctico, pero cuando una persona estudia algo de lo que realmente está enamorado, al final será capaz de ser el mejor en algo. Y en este momento, con tanta competencia, la mediocridad es muy difícil de que encuentre trabajo y, sin embargo, el mejor en algo hay muchas posibilidades de que lo consiga. La segunda es que no tenga miedo a salir en el exterior. Yo misma, pues cuando tenía 20 años trabajaba en Alemania, cuando tenía 30 años me pasé 7 años en los Estados Unidos y aquí estoy, ¿no? Es decir, que se aprenden otros idiomas, se aprende otra cultura, se aprende otra forma de hacer las cosas y en un mundo global, pues es verdad que es bueno y al final nos gusta a todos volver a nuestro terruño, pero pasar una temporada fuera es algo que nos hace unos profesionales mucho más interesantes. Así que tanto a los que me están escuchando como a sus padres les animo a que lo hagan y que lo hagan jóvenes, porque es cuando se vuela con más libertad. Déjeme saludar a nuestro siguiente invitado, que representa una de las 2 empresas de Euskadi que está en este foro. Es Jorge Sendagorta. Muy buenos días. Buenos días. Presidente de Sener. Pongo bien el acento, Sener. Sener, una empresa puntera en ingeniería y tecnología que ha recorrido un camino muy largo desde el año 1956. Así es. Hasta hoy, un recorrido que se sabe, Dani de la Fuente. Sener es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, cuenta con cerca de 5.500 profesionales y unos ingresos de explotación de 1.200 millones de euros. Se ha convertido así en una de las mayores empresas punteras de ingeniería españolas, con oficinas en Argelia, Argentina, Brasil, Corea del Sur, China, Japón o México. Han recibido destacados premios como el European Business Award en 2011 en la categoría de innovación y en 2012 el fundador
y presidente de honor de SENER, ha sido distinguido con el Premio Nacional a la Trayectoria Innovadora dentro de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2011. Y un dato muy importante, desde el 2008, ¿se acuerdan? Cuando empezó todo esto, cuando empezó el vértigo, la crisis, cuando cayó Lehman Brothers. Bueno, pues desde el 2008 ustedes han incrementado su plantilla en un 21%. ¿Ha sido empleo dentro de España o fuera de España? Pues lamentablemente no. No dentro de España. No, exactamente. Vamos a ver, tenemos una política muy activa de tratar de mantener nuestra plantilla en España por razones además absolutamente pragmáticas. Cuando esta crisis tan fuerte nos llega, no hay que olvidar que en España había muchísimo trabajo. De hecho, teníamos dificultades para exportar más porque no conseguíamos suficientes ingenieros en aquel momento. En los años anteriores a la crisis, incluso en el año 2008 y el inicio del 2009. De manera que en esa situación, como digo, pues nuestra prioridad era mantener nuestra plantilla, que no nos robaran a las personas más valiosas que teníamos. Después, cuando se cayó el trabajo español, pues nuestra prioridad era mantener, usar esa plantilla, porque era donde teníamos el talento, usar esa plantilla para los trabajos que teníamos fuera. No podíamos perder eso, porque incluso creando divisiones fuera de España, pues esas divisiones no iban a tener la cultura de SENER, no iban a tener la forma de hacer de SENER las operaciones. Bueno, pues a pesar de eso, en efecto, hemos incrementado el 20% más o menos las personas dentro de la empresa, pero sin embargo, pues el trabajo está cada vez más fuera y los proyectos se ejecutan cada vez más fuera, con lo cual eso ha sido, digamos, un incremento como del 30 y algo % de personas fuera de España, cerca del 30%. Y sin embargo, pues como hemos crecido menos que eso en total, en España pues hemos perdido algunas personas, no muchas. Usted lamenta que el apoyo institucional español al I+D es menor que el de otros países, a pesar de que escuchamos permanentemente discursos a favor del I+D. ¿Eso sigue siendo así? ¿Hay menos apoyo aquí que en otros países? Vamos a ver, esto ha ido de una forma quizás demasiado cíclica. En España las políticas industriales, las políticas de apoyo a la I+D, a la ciencia, a la tecnología, siempre han ido por ciclos. Hay ciclos pues de gran optimismo, de gran abundancia presupuestaria, en los que en efecto se dedica mucho dinero y quizás de forma muy indiscriminada a estas cosas, pero después, al cabo de unos años, cuando cambia la coyuntura, pues no se mantiene, y al no mantenerse, pues claro, es muy difícil mantener actividades industriales o líneas de investigación, etcétera, cuando han cambiado las prioridades presupuestarias de una forma muy importante. Una pregunta para los dos directivos, para el empresario que me acompaña esta mañana, a riesgo de que me miren con cara de ingenua. Ustedes trabajan en el mercado global. Se enfrentan a las empresas asiáticas que crecen en África, en América, en Oriente Medio. ¿Cómo competir con ellas desde la dignidad? La salida de esta crisis no sería equiparar sus condiciones laborales a las nuestras, a las europeas, y no lo que estamos viendo en muchos países europeos, que es la tendencia a lo contrario. ¿Dónde está el justo equilibrio? Rosa García. Yo creo que cada país va a acabar marcando sus condiciones laborales y sus precios laborales y sus impuestos a la emisión de CO2. Y en esto nos gustaría pensar que las cosas van a ser distintas, pero sería soñar, ¿no? Realmente lo que tenemos que pensar es en qué se puede diferenciar la economía española. Y como muy bien hemos dicho, hay empresas excelentes, y SENER es una de ellas, que realmente no se caracterizan por tener los salarios más bajos, y de hecho pues seguir bajando salarios, yo siempre lo he dicho, llega un momento determinado donde es imposible, sino lo que tenemos que empezar a hacer es utilizar tecnología, es utilizar innovación, precisamente para diferenciarnos y para crear productos y soluciones que estas empresas que tienen una mano de obra muy barata pues no puedan hacer.
Sí, la dignidad desde luego no se puede perder nunca. Bien, y no es fácil. Eso quiere decir que hay que elegir, porque hay trabajos por ahí por el mundo que los va a ofertar pues un chino o un competidor español incluso, pues que va a estar dispuesto a hacerlos siempre por menos. Siempre por menos, ¿no? No puede ser. Pero quizás yendo a un punto un poquito más general, a mí lo que me preocupa es la situación que estamos en España, que es que estamos en el medio, y estar en el medio es muy peligroso. Es muy peligroso porque, digamos que los ingenieros españoles, que son magníficos ingenieros y están muy bien formados, pues tienen la tentación de irse a vivir a California o Alemania o a Australia, donde seguramente les van a pagar mucho mejor y van a tener unas oportunidades profesionales estupendas. Y nuestros trabajadores de las fábricas, en el otro extremo, pues simplemente nos sobran porque los coreanos, por decir un país avanzado, o los vietnamitas o los chinos, pues están dispuestos a trabajar por muchísimo menos. Entonces, estamos en esa situación mala en la que perdemos puestos de mono azul, digamos, por coste, y perdemos talento porque emigra. Y no podemos seguir así, porque eso es un riesgo de desindustrialización y deslocalización brutal. Eso hay que compensarlo con innovación, hay que compensarlo con una política industrial adecuada. La deslocalización humana lo ha descrito perfectamente nuestro invitado esta mañana, Jorge Sendagorta. Gracias por estar aquí. Rosa García, gracias a los dos.